espero que todos estén bien de salud. Hemos llegado de una manera o de otra a la última teoría. Ya se nos está acabando el año, todo el mundo decidió entrar en el último momento. Se fue sin que nos diéramos cuenta. Voy a utilizar unos minutitos antes y quizá unos minutos después para algunos mensajes comerciales. Gracias, Florencia. Buenas tardes a usted. Las fechas tentativas que le había puesto yo del segundo parcial, el 30 del 11 y la recuperación el 7 del 12 por la mañana, si los números dan, entiendo que esas fechas de segundo parcial y recuperaciones quedan firmes ya. Esto surge de una conversación, obviamente, con las autoridades de la facultad, más específicamente con la Secretaría Académica, que es la que está gestionando esto. Así que de no suceder algo catastrófico, esas fechas ya son las definitivas. La mecánica de funcionamiento sería la misma. Ya los horarios se les va a informar como se informó en el primer parcial. Ustedes tienen que ir en el horario que corresponda, con algo de margen de tiempo, y la gente que está en otra localidad de la provincia, por favor, tómese el tiempo previo necesario. Ya tienen la experiencia del primer parcial, salgan una hora antes, 2 horas antes, 3 horas antes, lo que haga falta para llegar a tiempo, presentar la declaración jurada. Francisco, el 30 del 11 es el segundo parcial y la recuperación el 7 del 12 por la mañana, porque a la tarde tienen química, recuperaciones de química. No sé quiénes de acá tendrán que recuperar, pero bueno, no puedo hacer la gran laboratorio de física e invadir los horarios de otras materias, así que por eso digo a la mañana el 7 del 12. Si pasa una debacle, que no creo, pero bueno, todo es posible, y tengo excesiva gente para recuperar, y se me hace necesario poner más grupos de recuperación, ya no van a ser el 7, el 12, y ya los pondré en un horario que va a ser casi impuesto. O sea, no va a haber derecho a chille porque se acaba el tiempo. Eso quería aclararlo y que no quede duda sobre lo que estoy enfatizando. Esta semana, la última teoría, hoy, el último práctico, pasado mañana y pasado mañana. La semana que viene, en los horarios de las prácticas, se va a dar consulta en esos horarios. No quiero usar la palabra clase de consulta, directamente se van a dar consulta en esos horarios. Al que quiera llegar a preguntar algo, el mismo comentario que hice en el primer parcial de que para ir a consultar no hay que ir a decir, explíqueme de cero, sino hay que ir con ya algo hecho, es decir, en esto estoy fallando, en qué estoy fallando. Las consultas por correo siguen siempre abiertas. La semana siguiente, o sea, esta semana practicó. Perfecto, Nuria, no se haga problema. No se haga problema. No puedo decirle otra cosa. Lo que yo voy a mostrar ahora de teoría va a quedar en el aula, al igual va a quedar visible en el aula, al igual que el enunciado. No, Jazmín, no lo mencioné y precisamente el lunes no va a haber consulta. A menos de que haya 50 personas que me lo pidan. Ahí lo evaluaría, pero por una persona, por 2 personas, yo les recomendaría utilizar el tiempo para ir a practicar en las máquinas de la sala de computadoras, ya que el ingeniero Ruggeri ha aumentado los horarios en los que está. Aproveche que ahora está todas las mañanas. A él no le pueden hacer preguntas de la materia, no, perdón, que quizás sea algo obvio, pero él es secretario de civil, así que a él pueden pedirle permiso para entrar, pero hasta ahí llegan los conocimientos de él, aunque es una persona muy leída
y muy hábil en el tema informático, pero bueno, él no sabe qué estamos dictando nosotros. Dicho eso, bueno, la fecha de parciales, la fecha de recuperación, la semana que viene consulta. La otra semana, entiendo que ustedes están, bueno, primero que el lunes es feriado, el lunes 22. Feriado no, yo atiendo las consultas por correo igual, las veo igual, así que en ese aspecto a mí pueden molestarme. No me molestan, es una palabra, es una forma de decirlo, pero digamos si quieren, no les puedo garantizar una respuesta casi inmediata como los días normales sucede, pero cualquier pregunta que haya el lunes, normalmente le voy a contestar el lunes. El resto de los días, bueno, ustedes están en parciales, igual estamos a su disposición, pero creo que van a estar envueltos en llamas, así que les deseo suerte en el resto de las materias. Bien, ya que dije materias me acordé. La gente que esté teniendo problemas para que no le aparezca la inscripción en la materia, en el CIU, por el tema de cálculo 1, diríjase a dirección alumnos y pregúntele a ellos. Esto es lo que me han dicho ellos, cuando yo le he preguntado esta cuestión. Así que, si son varios, no son mucha gente la que está en esa condición, pero bueno, seccional no tiene que saberlo para que ellos me digan a mí qué es lo que tengo que hacer. Si es que yo tengo que hacer algo, porque en principio eso ya no corre por cuenta de la cátedra, sino de la facultad la que gestiona el sistema, en realidad la universidad, no la facultad. Pero bueno, no lo gestionamos nosotros ese sistema, lo único que podemos hacer es cargar los resultados. Más de eso no podemos hacer. Menos mal porque sería un infierno ya. Que no tengamos que gestionar nada de eso, eso es a lo que me refiero. Bien. Con el permiso de ustedes. Si no hay ninguna pregunta a ese respecto, yo voy a arrancar la presentación de la clase. Un par de segundos que arranco todo. Creo que la clase de hoy, con los tiempos que he calculado, nos debería sobrar tiempo, así que si alguien tiene alguna pregunta puntual para hacer en medio de lo que estoy mostrando y puedo verla, porque hay veces que en medio de todo el lío no la veo, pueden hacerla. Hay gente que me ha hecho preguntas por correo, muy interesantes esas preguntas. A esa gente en particular le he dicho que las haga de vuelta hoy día, ellos sabrán quiénes son, porque me parecía interesante tocarlo en tema en público. No es nada administrativo, no es nada particular, son preguntas casi, digamos, académicas, pero que me parecía interesante la inquietud planteada para que la pueda contestar para todos. Dicho eso, empecemos la clase propiamente dicha. Ahí vamos. Hoy ya se ha avanzado sobre esto en la clase práctica en el práctico anterior, en el práctico 8. Ustedes ya se ha visto, digamos, estructuras de control, el equivalente en RQ Basic a las estructuras de control. Por hoy lo vamos a ver un poco más rigurosamente desde el punto de vista de la definición, o sea, de un punto de vista teórico de las estructuras de control en Basic y su relación con el LDP. Cuando digo estructuras de control me refiero a las estructuras de selección, las estructuras de iteración. Además de ello, vamos a ver algunas definiciones que no figuran en este listado, que es normalmente lo que utilizo como presentación de la clase. O sea, vamos a ver esto que está ahí en la transparencia y algo más. En ese algo más hay 2 o 3 puntos que creo que son interesantes para ustedes, así que esos puntos están precisamente en esta clase para que puedan descargarlo y tenerlo. Dicho eso, pasemos ya a la teoría propiamente dicha. La pregunta es, ¿para qué sirve una estructura de control? En todo lenguaje de programación
incluso el LDP, que ya ustedes son maestros. Para utilizar la frase de Federico, ustedes ya lo dominan al LDP. Y en función de algunas de las preguntas que me han planteado por correo, yo diría que tienen un buen dominio del LDP. He sido agradablemente sorprendido, pero bueno, espero no estar siendo demasiado optimista. Bien, decía, ¿para qué sirve la estructura de control? Cuando el programa se está ejecutando, la estructura de control le dice al programa, anda para aquel lado, anda para aquel otro, o sea, le redirigen su flujo de ejecución. Para utilizar la palabra exacta, por eso está escrita ahí, el flujo de ejecución de un programa es la que dice por qué dirección lógica se está moviendo. Esa dirección lógica puede cambiar entre diferentes ejecuciones del programa, puede cambiar entre la misma ejecución del programa, porque puede haber un lazo que vuelve al principio. Digamos, esos caminos de ejecución que sigue el flujo del programa no tienen por qué ser siempre lo mismo, sino que pueden depender de los estados. Y las definiciones de estados ya las vimos hace varias clases, en la teoría 6, si no me equivoco. Entonces, en función de los estados, las estructuras de control le permiten a un elemento interno dentro del sistema operativo dirigir para dónde va corriendo un programa en sí. Y eso lo hacen específicamente todas las estructuras de control que ya hemos visto y que para eso sirven. Se han inventado para ello. Ya la clasificación la saben, hay dos tipos grandes, la de selección y la de iteración. Y dentro de la de selección tenemos el si entonces, que está el if then, y el según si no, que es el select case. Y hay un caso particular que es casi una tradición, o sea, uno podría decir, ahí figuran el if then else. Esa es la estructura de selección básica que existe con casi la misma forma en todos los lenguajes de programación del planeta. Eso no es casualidad, digamos, es un producto de una evolución paulatina desde el ensamblador, que lo mencioné en la clase anterior, a los diferentes lenguajes y sus diferentes niveles en el tiempo. Y la otra estructura de selección, que es hija del if then, es la if then else if, que permite hacer varias preguntas consecutivas. Y uno diría, ¿y por qué no uso el select case? Y la respuesta es la misma que cuando uno pregunta, ¿por qué hay 3 estructuras de iteración? Porque hay casos muy particulares en lo que es más cómodo utilizar una o utilizar otra. Por supuesto, la pregunta que hace todo programador nuevito es, ¿y cómo me doy cuenta? La respuesta que se le da a todo programador nuevito, que ustedes, en realidad ustedes no son ni pretenden ser programadores, pero están introduciéndose a la programación, que puede ser un cambio en su vida, se los advierto, porque la programación es un veneno, es un veneno en el sentido de que es algo que atrapa. Hay mucha gente que realmente descubre que en realidad lo que quería hacer era programar luego de que está estudiando otra ingeniería, pero bueno, sucede, ustedes todavía son jóvenes, pueden cambiar si quieren. Ha sucedido, por eso lo traigo a colación. Hay gente que luego de cursar la materia, y más de uno, casi en todos los años hay un par, decide que lo que quiere hacer es informática, la carrera de informática. Y yo supongo que eso es la influencia de la cátedra. Si eso es bueno o malo, nadie lo sabe porque nadie conoce el final de todos los caminos. Pero bueno, hay gente que se le despierta la vocación por la programación luego de pasar por esta cátedra. Entonces, el saber en qué caso conviene más utilizar una estructura, cuándo es mejor el if then, else if, o en vez del select case, solamente lo da la práctica. Hay una frase que suena hasta tonta, que figura en un montón de libros, que es: no lo podés aprender si no lo sabés. Y uno dice, pero ¿y eso qué sentido tiene? Bueno, tiene todo el sentido cuando uno habla de la programación, porque va a lo que venimos diciendo yo y los auxiliares, de que uno aprende a programar programando. Y eso quiere decir la frase, no lo vas a aprender si no lo sabés. O sea, ese aparente contrasentido quiere decir que la programación se aprende haciendo.
Toda la teoría está muy bien para tener un basamento del cual subir, pero si uno no programa y 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 le mete cientos de miles, y yo diría millones de líneas de código, no puedes decir que sabe programar. Entonces, es en esa creación de código que ustedes van a, el que siga, van a descubrir cuándo usan el if, cuándo usan el select, cuándo usan el if, then, else, if, cuándo usan el while, cuándo usan el for y cuándo usan el do loop. Nosotros podemos tirar pistas acá, pero en informática, en programación sobre todo, no hay cosas muy taxativas. Y en este caso siempre te conviene utilizar esto. Normalmente, en este caso, en el 90%. Y eso se aprende con la práctica y también tiene mucho de criterio y gusto. La programación tiene mucho de arte, entonces depende mucho de la filosofía del programador, o sea, cómo le gusta hacer su código. Y al usuario final no le importa eso mientras el programa funcione. Entonces, ¿qué quiero decir con esto último? Que ustedes pueden tener 3 o 4 soluciones diferentes a un mismo problema y pueden variar en calidad. De esta se ejecuta un microsegundo más rápido y esta se les lleva un consumo de memoria de 10 kilobytes más, pero el usuario final no se da cuenta mientras el comportamiento de los programas sea el mismo. Sigamos adelante. Acá vemos un análisis un poco más riguroso sobre las formas de escribir en BASIC, porque en Pascal se escribirían diferentes, parecido, o en C, se escribirían parecido, o en Python, se escribirían muy parecido, pero no exactamente iguales. La primera es la forma más básica de escribir el if, con la acción. Por eso dice instrucción, porque tiene que ser una sola. Uno puede escribir en una sola línea la estructura if. ¿Y para qué hace eso? Para ahorrar espacio de escritura y para ahorrar teclazo. ¿Se ahorra mucho? No, pero a veces que escribiendo en una sola línea, 2 o 3 cosas, el código queda más compacto. Entonces, para eso se ha inventado. Cuando son más de una las acciones o instrucciones, obligatoriamente el segundo bloque, la forma que muestra el segundo bloque en otro color de rojo. Y la tercera, la forma canónica, la que incluye el else, o sea, el si no. Canónica quiere decir que esa es la base de las otras, pero no quiere decir que estén obligados a utilizarla completa, porque hay muchos casos en los que no hace falta. ¿Y cómo se da cuenta uno de eso? Programando. Esa es la única respuesta que se le puede dar. Vamos a la definición. La estructura if-then se usa para ejecutar una o más, y lo de una o más está puesto no como algo trivial, porque después vamos a ver que puede haber ninguna. No para el if, porque en ese caso no tendría sentido, pero para otras estructuras de selección sí. Y se basa en una condición. Todo esto ya lo hemos mencionado, por eso voy rápido, porque se ha mencionado mucho cuando hemos hablado del LDP, porque esencialmente lo que estamos viendo es una traducción del LDP a un lenguaje, y también se ha hablado mucho de eso, lo han hablado los auxiliares en la clase práctica, y ya creo que lo que yo abunde en ese caso ya es excesivo, porque no es necesario. El else, bueno, ahí está la definición, permite definir 2, en esencia, bloques de instrucciones, el del verdadero y el del falso. El else es el del falso. Así que tenemos 2 bloques de instrucciones y siempre se ejecuta uno solo. Recuerden eso, siempre se ejecuta uno solo. Es una aclaración que puede parecer tonta, pero no lo es tanto, porque uno puede tener estructuras diferentes, no en este lenguaje, gracias a Dios, pero uno puede tener estructuras diferentes que permiten una ejecución más difusa. No nos vamos a ir por ese camino. Una condición, normalmente, como dice ahí, es una comparación, o sea, verdadero, mayor, menor, igual, esas son las comparaciones. Pero puede ser cualquier tipo de expresión, matemática incluso, ya voy a volver sobre esto,
que dé como resultado un valor booleano que sea true o false. Y ahí hay muchos programadores expertos ya, o mejor dicho, cancheros más que expertos, que utilizan una propiedad de las condiciones booleanas true o false para todos los lenguajes de programación. Todos los lenguajes de programación asumen que falso es cero. Y verdadero, Jerónimo, en el parcial voy a tener en cuenta las dos cosas. ¿Por qué? Porque yo voy a arrancar mirando el LDP y voy a decir, ajá, esto tiene sentido porque, recuerde, la materia no está solamente enseñando a programar, está utilizando la programación como mecanismo de estructuración de una filosofía de pensamiento para resolver problemas. Por eso no hay 4 prácticos de programación, sino 2, y los 2 primeros son algorítmica y LDP, porque todo es un todo que confluye a formar su cabeza, la de ustedes, para resolver problemas. La programación es una herramienta accesoria a ese proceso. No sé si me explico, Jerónimo. Pero voy a evaluar ambas cosas. Si, por ejemplo, me encuentro con un ejecutable que anda de 10 y el LDP no tiene gollete, yo voy a decir, esta persona me resulta muy sospechoso. Y cuando algo me resulta sospechoso, ahí no va a ir la duda a favor del reo. Así que por eso yo les dije, y por eso le vienen diciendo los auxiliares, arrancan por el LDP y después lo programan. Cuando estén seguros del LDP, todo lo seguro que puedan estar, cuando lo lean y digan, ah, esto tiene sentido, ahí lo programan, y no al revés. ¿Se puede hacer al revés? Sí, se puede, pero no se los recomiendo porque no saben lo suficiente. Así que arranquen por el LDP. Decía yo que una de las propiedades de todos los lenguajes de programación es que toman al cero como falso y a cualquier cosa distinta de cero como verdadero. Entonces se puede usar una operación matemática que devuelva un número como condición sin necesidad de que sea una comparación. ¿Por qué? Porque si esa operación matemática me devuelve cero, yo sé que para todos los lenguajes de programación ese es un falso. Y si me devuelve cualquier otra cosa que no sea cero, para todos los lenguajes de programación, esa condición, oh, se me cayó la cámara, esa condición va a ser falsa, le digo verdadera. Entonces se puede ahorrar un poco, porque los programadores, todo lo que buscan es ahorrar tiempo de escritura y lo que están escritos. Si pueden hacerlo más chico y escribir lo menos posible, lo hacen. Entonces pueden utilizar una operación matemática como condición, sabiendo de que, por ejemplo, si A menos B, ponen if A menos B. Y cuando A menos B, supongamos que A vale 5 y B vale 5, la resta es 0. Entonces es una condición falso. Es un ejemplo y se usa y mucho plantear de esa manera las condiciones para las estructuras de selección. ¿Ustedes lo tienen que hacer? No, ustedes por el momento saben como para con lo que se les ha dado. O sea, planteen una comparación normalmente. Para lo que le pedimos no hace falta otra cosa, pero para eso está la clase teórica, para dar este tipo de tips que surgen de la experiencia. Esencialmente de eso. O sea, usted me dice, ¿qué experiencia? ¿Usted ha hecho eso? Sí, yo lo he hecho más de una vez en todo lo que yo he tenido que programar, no para la cátedra, sino para otros trabajos. Y bueno, cuando uno lo hace, porque me sale más rápido haciendo esto. Listo, lo hace. Pero hay que tener años de programación. Al que le interese, y después puede seguir por ahí. Y después podemos volver sobre el tema a qué quise decir con al que le interese. Quiero que la persona que me planteó la pregunta por correo la plantee en público y volvemos sobre eso. Acá tenemos, en medio del pseudocódigo, para que se vea de dónde viene, una condición que ya conoce. Esto en particular es el valor absoluto. No hay mucho para explicar. Es reemplazar el si entonces por el if, then, else, and if. Dicho esto, la gente que me ha hecho preguntas con el psaint ha advertido
que en el PSAINT las estructuras de selección en pseudocódigo tienen cierre. Es bueno, sí. Nosotros no le hemos dado cierre porque no es obligatorio, pero quería hacer la acotación para que si, como me lo han preguntado y me han mandado ejemplos usando el PSAINT, me parece perfecto, yo no les había dicho que lo usen, pero el que tenga, no lo van a hacer en el parcial, recalco, es solamente una curiosidad personal. Es un programita que anda bastante bien, pero bueno, hay que ser consciente de que la sintaxis del LDP es floja, en el sentido que no es rigurosa. Puede ser un PSAINT seteado para una sintaxis y ustedes dicen, ¿por qué no me mandan la cosa? Y bueno, eso es el problema del PSAINT. Sobre todo para que no me lo tienen a mí. O sea, se les puedo contestar, pero no es un programa que en este momento la cátedra esté dándole soporte. Lo traigo a colación porque me lo han preguntado, es útil, y son detalles de uso del LDP que me parecía necesario comentar. Acá tenemos el ejemplo que ya dijimos, que es la traducción directamente del C entonces al Basic. Más sencillo, más claro, no puede estar. Volvemos sobre las estructuras, solo que acá estamos viendo el caso extendido. Fíjense que dice si condición 1, bloque de instrucciones 1. Else if condición 2, o sea, el else if me permite plantear una segunda, una tercera, una cuarta y así. Si no me falla la memoria, no hay límite en los lenguajes que yo conozco de la cantidad de else if que uno quiera poner, excepto el que da el sentido común de si tengo 1000 else if es porque algo estoy haciendo mal y probablemente eso se podría plantear de otra manera. Pero en principio el lenguaje no les limita la cantidad de condiciones que pueden plantear utilizando el else if. Y adviertan que el else no tiene condición. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque lo he visto escrito. Else condición, eso es un error serio. Solamente el if y el else if llevan condición. El else, que es el si no, no lleva condición. Los auxiliares les han mostrado en clases prácticas utilizando estas transparencias para recalcarles de que las tienen, que las estudien. No se queden con lo que habla Pedrosa en teoría y después tratan de pichulearla durante la práctica. Estudien la teoría porque para eso queda guardada. Son cosas simples, pero digamos, no hay mucho escrito, está más hablado que lo que ha escrito, pero si lo estudian con cuidado y si se fijan cómo están escritas las cosas, van a aprender, que es la idea. ¿Qué alternativa hay? Bueno, ya hemos hablado de ella. La alternativa para el if then else es el... Oh, se me fue. Se me fue 2 veces. Es el select case. ¿Cómo se escribe el select case? Ya lo vemos. Viene del LDP, del según si no. Toda estructura de selección de iteración, toda estructura de control en BASIC se abre y se cierra. Así que si hay un select case, tiene que haber una estructura de cierre del select case. Así como si había un if, tiene que haber un end if. Grábense en la cabeza, si hay una estructura de apertura, hay una estructura de cierre. No puede estar sola. Esa es la mejor manera de no cometer errores. ¿Qué hago yo cuando programo? Yo escribo un if, escribo la condición, le doy enter y pongo el end if, para no olvidarme de poner la estructura de cierre. Y recién ahí vuelvo, y en el medio empiezo a escribir las acciones. O sea, primero abro y cierro la estructura para que estén las dos ahí, las dos sentencias, la de apertura y la de cierre, y luego me pongo a escribir adentro. Eso a mí me resulta muy útil para no olvidarme, porque cuando uno tiene un código largo y ya no lo puede ver en pantalla, ahí se arrepiente si no ha hecho este pequeño truquito de abrir y cerrar y luego meterse adentro a escribir. Bien. La sintaxis del select case es esa que aparece en pantalla. Como verán, se abre con select, perdón,
y se cierra con end select. Expresión de prueba es esencialmente la variable de la que depende el set case. Y lista de expresiones, ahí dice case, lista de expresiones 1, bloque de instrucciones 1. Case, lista de expresiones 2, bloque de instrucciones 2, puntito, puntito, puntito. Case select, bloque de instrucciones n. Expresión de prueba siempre es una variable. Uno pregunta, select case y el nombre de una variable. A, B, Z, dim, no dim, porque una palabra se va, A, B, Z, diámetro, lo que sea. Y luego, en el case, la lista de expresiones es lo que puede valer esa variable para seleccionar entre los diferentes casos. ¿Qué es lo que recomiendo verlo? Acostúmbrense a verlo en la ayuda del RQ, que para eso se lo han mostrado en clase. En la teoría anterior y en el práctico pasado, les han mostrado cómo acceder a los puntos de la ayuda donde están los ejemplos de uso de todas las estructuras. Cuando no sepan cómo se escribía en el parcial, a la ayuda. Porque para eso se lo hemos dado. En el parcial no me pueden preguntar ni a mí ni a ninguno de los presentes, y enfatizo eso. No pregunten este tipo de cosas en el parcial, pero sí pueden verlo en la ayuda. Entonces, acostúmbrense a usar la ayuda. Entonces, esta es la sintaxis, decía, del select case. El select case, una variable, una lista de condiciones de esa variable, otra lista, y finalmente el case else, que es para los casos que no están contemplados en ninguno de los de arriba. Y se cierra con un end select. Profe, ¿esos corchetes significan algo? Sí, significan algo. Perdón, volvemos ya a ello. A ver si puedo. Los corchetes se lo pone... A ver, estoy buscando una buena explicación que no sea demasiado abstrusa. Es una tradición histórica que viene para representar lo que no es obligación que esté. Entonces uno ponía entre corchetes, en BASIC estoy hablando, porque en otros lenguajes los corchetes pueden tener otro significado, pero acá esos corchetes marcan un bloque que puede ser una opción. Porque uno puede hacer un select case vacío. Usted diría, ¿para qué? Bueno, puede haber casos muy extraños en los que uno pretenda con eso lograr un efecto particular. Y como para marcar algo que no es obligatorio, se usaba los corchetes. Pero, ya que ha hecho la pregunta, ¿esos corchetes van cuando uno lo escribe? No. Así, no van. Entonces va el select case, la variable, y sin los corchetes, case, case, case y case else. Y finalmente en el select. ¿Está absolutamente claro eso? No recuerdo quién hizo la pregunta, pero quiero que esté absolutamente claro. Los corchetes... Sí, profe. Ah, bien, Rocío. Los corchetes están solamente para esta explicación. Y por eso, si se fijan en la ayuda, van a ver que no están los corchetes. Bueno, los corchetes están por una cuestión de que se marcaba de esta manera. Pero cuando uno lo va a escribir, no los pone los corchetes. Muy buena la pregunta, porque me permite hacer esta aclaración. Gracias, Rocío. Esto que está en pantalla ahora hace aclaración al funcionamiento de la estructura select case. Evalúa la variable solamente al principio, no vuelve a evaluarlo, o sea, no es como un lazo de iteración que evalúa constantemente, sino que lo evalúa una sola vez, compara con todos los valores de... Perdón. Acabo de cometer un error. No compara con todos los valores. Va comparando secuencialmente y cuando se encuentra con el primero que cumple la condición, se va por ese y sale. Atento a eso. Ustedes pueden decir, pero y es obvio. Atento a eso porque puede dar a errores de interpretación cuando uno escribe el select case y dice, ah, bueno, pero si va a comparar todos, no compara todos los casos. Va comparando uno por uno y cuando se encuentra con la primera coincidencia, sale de la estructura y no sigue comparando. Y por eso dice ahí, cuando hay una coincidencia, ejecuta ese bloque de instrucciones y solamente a ese. Atento a eso. O sea, uno tiene que ser cuidadoso, como cuando escribimos la función sí en Excel. Había que ser cuidadoso como iba preguntando. Acá pasa exactamente lo mismo. Hay que ser cuidadoso en el orden en que uno va preguntando, porque en la primera
coincidencia que encuentre, sale. Si uno se equivoca al poner los rangos, los valores, las condiciones que tiene que cumplir esa variable del principio en cada uno de esos cases, en el primero que se encuentre una coincidencia, escapa. Y los que siguen después no los ve. Yo he caído más de una vez en ese digo, ¿por qué no mandan este código malvado? Y porque estaba olvidándome de que a la primera coincidencia sale. O sea, no es un error tan raro, se puede cometer, por eso lo remarco. Eso de lista de expresiones que figuraban en la sintaxis de select case es uno o más valores. Atención a eso. Puede ser case 1, o sea, el número 1. O sea, uno puede decir select case variable. Case 1 quiere decir cuando esa variable valga 1 y haga el bloque de instrucciones asociado a ese valor. ¿Puede tener más de un valor? Sí, puede ser 1, 2, 3, pero en ese caso me conviene más fácil poner 1, to, o sea, TO en inglés, que quiere decir a 3, o sea, 1 a 3. Uno puede escribir un intervalo en la estructura select case. Uno podía escribir un intervalo en la si entonces, en la if then, y tenía que empezarse uno acomodamiento, o sea, preguntar por el límite inferior, preguntar por el límite superior. En cambio, acá directamente en el select case uno puede pasarle un rango a la condición y lo va a entender perfectamente. Eso es de basic. Acá hay que hacer la aclaración. No todos los lenguajes de programación tienen esa flexibilidad. El lenguaje que ustedes están viendo la tiene, pero no pueden extrapolar para el resto de los lenguajes porque no es así. No todos los lenguajes le permiten poner un rango como lista de expresiones, o sea, lo que acabamos de mencionar, es decir, de 1 a 3, 5 a 9, y eso es cerrado, incluye el 5 e incluye el 9. ¿Se puede hacer en BASIC? Sí. ¿Se puede hacer en todos los lenguajes de programación? No. Algunos no permiten hacerlo. Puede tener o no tener instrucciones adentro. Uno puede armar un esqueleto de select case y dejar vacío alguno, porque dice, bueno, esto lo voy a usar a futuro. ¿Eso está mal? No, está perfecto. ¿Obligación que ustedes lo hagan? No. Digamos, uno está puesto para decirle que el compilador no le va a marcar error si es que hay un case que no tenga ninguna acción asociada a él. Uno lo plantea porque dice, bueno, no tengo nada para ese caso ahora, pero capaz que a futuro me pide que ese caso tenga alguna, sea contemplado por alguna acción. Entonces lo dejo escrito y voy planteando el problema completo desde un principio. Y ahí está la aclaración que había hecho recién. Si hay más de un case que coincide con la expresión de prueba, solamente se ejecuta la primera coincidencia. O sea, viene resolviendo todos los case. Cuando hay una coincidencia, como dije recién, ejecuta esa y sale. Las que siguen después desaparecen para el select case. Y si no coincide ninguna, se ejecuta, y está entre paréntesis opcional, para destacarlo, el case else. ¿Uno está obligado a poner el case else? No, no está obligado a poner el case else. Pero ¿para qué sirve? Para contemplar todos los casos que no he planteado en los cases. Uno va a decir, bueno, y se lo han mostrado. Si no me equivoco, no lo voy a decir de memoria, pero le han mostrado en la práctica, o se ha mencionado en la práctica para qué problema específico se convenía utilizar el case else. Pero bueno, hay que aclarar de que por sintaxis, porque lo que acá estamos hablando hoy en la teoría son detalles rigurosos de sintaxis. En las clases prácticas se van a ver la aplicación y no va a haber tiempo para este tipo de disquisiciones, que son muy útiles, pero bueno, para eso está la teoría y para eso está la práctica. Por eso son cosas separadas. Si no, lo daríamos en una sola clase. Bien, sigamos adelante. Acá tenemos el caso de selección con subdominio, que es el select case. Y ahí está
he escrito ejemplos de intervalos. De 0 a 1, recuerden que es cerrado, de 2 a 5, de 6 a 10. Si antigüedad es una variable entera, no va a haber 6.5, no va a haber. Entonces, pero eso, ¿quién lo sabe? Y bueno, lo sabe uno cuando arma el programa. Es decir, la variable con la que voy a preguntar es entera, es real, puede tomar decimales, si no. En general, y esto me voy adelantando, todos los problemas que les voy a pedir se pueden resolver con enteros. Es raro, y normalmente lo va a decir, pero clarito, el enunciado, cuando les pido un problema por decimales. En general, si no les aclaro en los enunciados, y eso vale para el parcial también, es porque considero que lo pueden resolver con enteros. Y normalmente eso es conveniente. No sé si se comentó en clase práctica, pero las computadoras en general trabajan más rápido cuando operan con números enteros que cuando operan con números fraccionales. El explicar y el fundamental, el porqué de eso me llevaría solamente una hora explicando cómo funciona un coprocesador. Y no está el tiempo para eso, ni a ustedes les interesa, por otro lado, tampoco. Conténtense con aceptar mi palabra de que una operación hecha con enteros normalmente es más rápida que una operación hecha con decimales. Normalmente uno no lo ve porque las computadoras modernas resuelven en fracciones, no en fracciones, resuelven en nanosegundos. Pero cuando uno tiene que hacer una operación que implica miles de millones de cálculos, ¿qué puede implicar miles de millones de cálculos? Y bueno, un análisis de elementos finitos, un análisis de una estructura con un software de resolución de elementos finitos, que separa elementos infinitesimales, pero no son infinitesimalmente chicos, sino que tienen un valor, pero pueden ser muchísimos, para resolver las cargas de una estructura. ¿Se hace? Sí, se hace. Eso por mencionar un ejemplo de la ingeniería civil. Pero todas las áreas de la ingeniería tienen áreas de procesamiento donde se hacen millones de cálculos, y ni hablar de un análisis de clima, por decir algo que necesita muchos más millones de cálculos, y ahí la diferencia en tiempo entre procesar un entero y procesar un decimal se convierte en una realidad. Aún la supercomputadora más grande, que ya no recuerdo cuál es la que tiene el récord en este momento, y supercomputadora es una división dentro de las computadoras, es una clase particular de computadoras. Aún ella le lleva tiempo reales, o sea, tiempos humanos que son minutos y horas o días para resolver un problema de una complejidad excesiva, un análisis de tensiones dentro de una estructura, un análisis de clima, como dije recién, un análisis de corrientes infinitesimales dentro de un transistor, para irnos al área, el análisis de las moléculas, para irnos al área de química, y así cada una de las ingenierías tiene cálculos que son monstruosos. Ahí la diferencia entre entero y real se hace verdad. Por eso es que lo traigo a colación, para ilustrar este ejemplo y enfatizar que para la mayor parte de los problemas, a menos que lo diga específicamente, en todos los problemas que yo les planteo en los prácticos y en los problemas que se le van a dar en el parcial, si no les digo con decimal, es porque pueden hacerlo con entero. Y en general, ¿va a estar mal que lo hagan con decimales? No, no va a estar mal. Pero sepan de que es más eficiente hacerlo con entero en la mayoría de los casos. Y acá, bueno, está clarito. Tenemos el test con diferentes intervalos. Y esto es un ejemplo muy clásico. Ténganlo en cuenta porque quizás aparezca algo de esto en el parcial. ¿Quién sabe? Puede aparecer. Para cada una de esas condiciones se ejecuta una sola acción, que es multiplicar un básico por un factor de proporcionalidad y generar un resultado. Es un ejemplo típico. ¿Qué error hay en este código? A ver si alguien se da cuenta. Tienen 30 segundos, mírenlo bien,
Y hay algo que no debería estar ahí, mientras yo tomo un poco de agua. A ver si alguien recuerda mis palabras de la clase anterior respecto a los nombres de las variables y me dice, eso no va a andar bien. Estoy contando los 30 segundos. Si a alguien se le ocurre, mírenlo bien el código y díganme, acá metió la pata Pedrosa. Exacto, Alejo, la diéresis. Ahí dice antigüedad. Y yo la clase pasada les dije, sin acentos, sin ñes, la diéresis es un carácter particular que existe en nuestro idioma, existe en alemán, con otra fonética, pero en inglés no existe. Existen las palabras que toman de otro idioma, pero no es un símbolo que el alfabeto anglosajón utilice. Por lo tanto, no figura, no es un carácter aceptado para los nombres de variables en ningún lenguaje que yo conozca. El año que viene pueden inventar uno que lo acepte, pero hasta donde yo sé, no. Entonces, aprovecho esto y recalco. Sin acentos, sin ñes, sin diéresis y sin espacios. Y lo digo nuevamente, sin espacios. ¿Por qué? Porque es el error cero en lo que caen todos. Veo que hoy somos 53 en clase. Bueno, en la clase tiene 74 alumnos. Esos 20 que no han venido hoy día, espero que en el parcial no... Yo tengo la planilla de asistencia y sé bien y chequeo quién viene y quién no viene y lo tomo en cuenta. Que en el parcial se acuerden de que las variables no llevan espacios en sus nombres. Y sigamos. Ya salimos de la estructura de selección y vamos a la estructura de iteración. Como lo dice ahí, hacen una o más acciones repetidamente. Eso quiere decir iterar. Iterar quiere decir repetir. Entonces, vamos a ver tres. Tienen algunas peculiaridades para eso. Por eso existen tres. Si no, existiría una sola. Las aclaraciones que hago ahí es para que las lean, descarguen esto, los lean y los recuerden. Cuando no se conoce el número, normalmente se usa la estructura while o la estructura do loop. De esas dos, la más flexible es la while, que pregunta al principio del lazo, y la do loop pregunta al final del lazo, o sea que por lo menos se ejecuta una vez. En general, y esto es una aclaración que les puede ser útil, los problemas que yo les doy para resolver de iteraciones que no sean con un for, con un while los resuelven. El do loop existe para casos especiales. Yo les diría a ustedes, por el momento, yo no les voy a dar ningún problema que lo exija. Así que si se quieren sacar una pregunta de la cabeza, ciñanse al while, o sea, usen la estructura while para todo lo que se pueda, porque es la más flexible. Es la más flexible, entonces las otras existen porque sí, no, las otras existen porque las necesito para casos particulares. Pero lo que se puede hacer con do loop normalmente se puede hacer con un while normalmente, y para lo que les vamos a pedir a ustedes lo pueden hacer con un while. Así que les recomiendo el uso de la estructura while. Cuando uno sabe cuántas veces lo va a hacer, usa la for next. Pero el párrafo de arriba, que no está puesto porque sí, dice, y lo leo, no toda acción a ejecutarse varias veces lleva una estructura de iteración en la programación visual orientada a evento. ¿Qué es un evento cuando yo hago clic en un botón? Entonces yo le puedo plantear el caso, y no quiero usar el mismo ejemplo del práctico. Algo que se va a hacer 30 veces. O sea, ingresar 30 veces tal cosa. Ustedes van a decir, me dice cuántas son, me voy de cabeza al for next. No, no necesariamente. Y han visto un ejemplo en el práctico 8, en el cual tenía que contar X cantidad de veces las veces que se cliqueaba un botón. Eso es un ejemplo de una acción que se ejecuta varias veces, porque se ejecutaba varias veces, pero no era un lazo.
era un botón que uno presionaba. ¿Por qué? Porque es una estructura de programación visual que está orientada a eventos. ¿Qué es la programación? Iba a decir más moderna, no es la más moderna, pero es más moderna que la otra, la estructurada, que donde uno decía varias veces voy de cabeza o al for o al while. Bueno, la programación visual no siempre, y para eso están esos dos o tres problemas que he puesto, para que les muestren que no siempre que les den un número definido de repeticiones está asociado con certeza a un for next. No siempre. Vamos a ver ejemplos de los dos casos en el próximo práctico. Pero sepan de qué, y cómo se da cuenta uno así practicando. Digamos, uno lo ve y ya sabiendo, teniendo en cuenta todos estos comentarios que he hecho recién, y por algo se los mostramos en la práctica, se dan cuenta en qué caso se aplica esto. Presten mucha atención a lo que los auxiliares les muestran en la práctica, porque no están elegidos a tontas y a locas los problemas que le están mostrando. Si le están mostrando algunos problemas, es porque esos problemas presentan estos casos particulares. Y por eso se lo están mostrando. Sintaxis del for next. Ahí abajo hay un reenfatizado de que esto se usa cuando uno sabe entre qué valores se está moviendo. Cuando uno no sabe, no va a poder utilizar esto, pero la estructura for next siempre ha sido para cuando uno sabía desde cuánto hasta cuánto iba. Se escribe así: for contador igual a un valor, to otro valor, ¿y qué hay ahí entre corchetes? Como preguntó Rocío recién. ¿Por qué está step incremento entre corchetes? Porque no es obligación ponerlo a menos de que haga falta. Y ya vamos a volver sobre eso. Por eso está entre corchetes la sentencia step y en itálica, inclinada, incremento. Todo eso está entre corchetes, no es obligación. Lo que no está entre corchetes, sí es obligación ponerlo. Y lo mismo, uno puede poner el nombre de la variable a continuación del next, pero no es obligación. Sirve para que le quede claro a uno, para el que está escribiendo nada más, pero sepan de que no es obligación. Porque si el for se abre como, digamos, for i igual a 0 to 10, el cierre puede ser next o puede ser next espacio i. Cualquiera de las dos formas de escribirlo es válida. La de poner la variable es para que si el bloque de código es muy grande, uno lea y sepa, sin tener necesidad de irse al principio del bloque de código, sepa a qué variable hacía referencia. Eso es lo que tenía en la cabeza la gente que diseñó el lenguaje cuando dijo, se permite poner, hay lenguaje en que es obligación, pero en Basic es opcional. Y el step incremento es opcional, y ya vamos a ver qué quiere decir que sea opcional. ¿Cuánto vale cuando uno no lo pone y cuánto vale cuando uno lo pone? Y ya lo vamos a ver es ahora. Esos argumentos, contador, inicial, finalización, finalizar e incremento son todos números, no son condiciones, son números. O sea, un valor numérico. Incremento, ese que estaba entre corchetes, puede ser positivo o negativo, uno le puede decir step 2, o sea, que vaya saltando de a 2. Y puede decirle step menos 2, saltando de a menos 2 valores, o sea, que vaya restándole a la variable que controla el lazo 2, 2, 2, 2. Cuando el incremento es positivo, el valor de inicio tiene que ser menor que el valor de finalizar o no se ejecuta nada. Lo inverso vale para cuando el incremento es negativo. Iniciar tiene que ser mayor, o sea, volvamos. Iniciar tiene que ser un número mayor que finalizar, o si no, no se va a ejecutar nada de lo que hay adentro. Normalmente eso indica que el que lo ha escrito mal, que no tenía claro qué es lo que quería o cómo lo quería resolver. Pero bueno, estas acotaciones son comentarios que hay que tener en cuenta. O sea, ustedes necesitan saber esto para utilizar correctamente una estructura for next. ¿Lo pueden aprender a los cabezazos por prueba y error? Sí, muchísima gente lo hace así. Ponemos esto para que lo tengan y ahorren un poco de tiempo. O sea, si
estudian esta transparencia van a decir, ah, si yo me vengo de menor a mayor, el inicial tiene que ser mayor que el final. Y gano tiempo de no tener que programarlo y probarlo y decir, ¿por qué no anda esto? ¿Y por qué no anda el día hasta que le doy la cana? Entonces, estos comentarios son para eso, para que lo sepan y ahorren tiempo de programación. Y finalmente, si uno no le pone el valor numérico a step, ese que estaba entre corchetes, porque es opcional, si uno no le pone valor a ese salto, el step quiere decir paso o escalón en inglés. Si uno no se lo pone, vale 1. ¿Puede uno poner step 1? Sí, perfectamente. ¿Es necesario? No, por eso es opcional. Si uno lo pone, normalmente va a ser step 2, 3, 4, 5, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, según pida ir de arriba para abajo o de abajo para arriba. ¿Le puede aparecer un caso donde vaya de arriba para abajo o de para arriba? Sí, sí le puede aparecer. No digo que le vaya a aparecer, pero puede aparecer. Así que tiene que saberlo. Ese es el propósito. Una variable de tipo contador. ¿Dónde usa? Eso no figura acá. ¿Dónde usa uno una variable de tipo contador? En los lazos en los cuales hace falta que se llame contador. No, no hace falta que se llame contador. Se puede llamar Fabián, mi nombre, esa variable. Pero si uno le pone un nombre así, y ese comentario se lo hicieron todos los auxiliares en la clase práctica, si uno le pone un nombre que no indique nada, a la semana uno va al propio código que uno dice, esta variable que se llama Fabián, ¿qué hace? En cambio, si le pone un nombre indicativo, cuenta pares, para eso sirve. ¿Le puede llamar uno cuenta impares a la cuenta de los pares? Sí, claro que puede. Puede ponerle cualquier nombre, pero se va a estar engañando a uno mismo y cuando uno lo lea, va a tener que leer el código, descubrir cómo anda para darse cuenta, ah, pero qué pecado soy, le hubiera puesto el otro nombre y era más claro. Entonces, en todos los lazos while y en todos los lazos do loop, hay una variable de ese tipo que aumenta o reduce, porque el lazo puede ir de 0 para arriba o puede ir de arriba para 0 y de valores negativos también. Tienen flexibilidad para eso, pero tiene que haber una variable de ese tipo sumándose o restándose dentro del lazo para que el lazo termine alguna vez, como dice ahí, que se utiliza como parte total o parcial, porque puede ser parte de una expresión, puede ser parte parcial, valga la redundancia, de la condición de salida del lazo. Normalmente, la variable por la cual el lazo while o el lazo do loop pregunta se incrementa adentro o se decrementan, o sea, son modificadas en el interior del lazo y son de tipo contador. Están contando algo y ese algo es lo que le decía el lazo en algún momento termina, porque si no, se convierte en un lazo infinito y ¿qué es lo que pasa? El programa, se ha clavado el programa y queda con el cerito que da vuelta, porque está en un lazo infinito que no termina. Y eso indica, pero así, de cabeza, que hay un lazo mal escrito. Cuando uno descubre que el programa queda ahí muerto con el simbolito que da vuelta, lo para, lo mata con el administrador de tarea, con lo que lo quiera matar, y se va de cabeza donde haya escrito un lazo, porque seguro que uno de los lazos, sí que son más de uno, está mal escrita la condición de salida, o la variable de tipo contador no está siendo incrementada o decrementada correctamente. Y ahí hay una aclaración, y por algo está en rojo, dice, la asignación y colocación es crítica. Normalmente, las variables que sirven para el control del lazo siempre se incrementan o decrementan al final de todo el bloque de instrucciones del lazo. Justificación teórica de eso, si la hay, seguramente hay un teorema. La programación viene de la matemática y hay muchísimos teoremas en la parte de programación. Agradezcan que no tienen que estudiarlo, pero la práctica nos enseña que la posición más sana para el incremento o decremento de la variable de la cual depende la condición de salida de todo lazo de iteración es que sea la última dentro de ese lazo. Repito, la experiencia indica que en el 99% de los casos, la posición más sana para el incremento o decremento de la variable de la cual depende la condición de salida del lazo
es que sea la última del bloque de instrucciones que tiene ese lazo adentro. Eso, como dije, es muy probable que haya un teorema. Yo no los conozco a todos, pero la práctica me ha enseñado que es así. Y por eso está puesto ahí, está puesto en rojo, para que les quede anotado y para que se les enfatice a ustedes. Que ahí está el comentario. El mismo comentario que acabo de hacer hoy. Cuando uno arma un while o un do loop y se clava, es porque está mal armada esas variables, mal asignadas. No se está incrementando, no se está decrementando. Eso, pero siempre así. Veamos una iteración con el hacer n veces. Este es un ejemplo donde un problema con un número acotado de iteraciones, puedo decir, pero ahí no está acotado, dice enésima. Ya lo vamos a hacer a este problema ahora, ya, en minutos, lo vamos a programar en el RQWORD, y ahí van a entender que acotado quiere decir que tiene un valor definido en el momento que el programa se ejecuta. La condición de salida, o mejor dicho, con un while o con un do loop, uno no sabe cuántas veces se va a ejecutar normalmente. En esto sí sabe cuántas veces se ejecuta al momento de la ejecución. Acá, cuando dice leer x, n, o sea, el valor que se va a potenciar y la potencia a la cual se lo va a potenciar, se lo lee al principio del problema. Entonces, cuando llega al lazo for next, ya tienen valor puesto. Entonces, eso quiere decir que ya se sabe, o sea, que el programa ya sabe cuántas iteraciones tiene que hacer. Entonces, esa frase que hemos dicho al principio, de que el for next se usa cuando no tiene un valor definido, ese definido quiere decir no que el enunciado esté definido, sino que en el momento de la ejecución del lazo, ese valor ya esté definido. Son 3 veces la palabra definido ya. Y esto surge de programar y programar y programar. Y cómo se da cuenta uno de estas cosas. Pasa que el ejemplo de la potencia es el ejemplo del libro de texto. Si ustedes van a los libros de texto de programación, calcular una potencia se hace siempre con un lazo for next. Y ahí está escrito. Primero hay una mezcla de pseudocódigo y código acá, para que se vea dónde se traduce. Y la potencia, que es una multiplicación sucesiva, esencialmente la potencia, multiplica varias veces el mismo número por sí mismo. Entonces, por eso está el 1, que como les mencionó Moisés, si no recuerdo mal, en clase teórica es el invariante de la multiplicación, la potencia de una multiplicación sucesiva. Sucesiva quiere decir que se hace varias veces, o sea, se itera. Por eso lleva de cabeza a este tipo de estructura. Lo vamos a programar en minutos a esto. Y por eso te he puesto este ejemplo acá. La sintaxis del while. El while es la más sencilla, o sea, la que menos se escribe, por eso es la más común. No resuelve, en realidad uno podría resolver masajeándole y escribiendo más todos los casos. Para escribir menos, el mantra de todo programador es escribamos lo menos posible, que tiene su sentido, porque el escribamos lo menos posible, cuanto menos escribe uno, menos errores tiene uno. Entonces, no es de vago, sino de que cuanto menos escribe uno, menos necesidad de escritura tiene, puede tener una mayor probabilidad de no cometer errores. Entonces el while es la más sencilla, esencialmente while, una condición y las instrucciones, y la estructura de cierre. Cuando yo programo, siempre escribo while, la condición, y al toque le pongo el when, para no olvidarme. Si escribo 10, 20, 30 instrucciones, se me puede ir de pantalla, y yo grabo y le doy a ejecutar, y me sale que hay un error. Ahí he perdido tiempo. Entonces, si yo lo escribo de movida, estoy ganando tiempo, porque sé que de la instrucción de cierre no me lo voy a olvidar. Les recomiendo hacerlo así. ¿Cómo funciona el bucle while? Cualquier compilador de intérprete, y puse la barra porque hay de las dos,
hay intérpretes de BASIC, o sea, que van ejecutando, y todo esto lo he hablado en la primera clase de programación, y en la pasada también, la distinción entre el lenguaje interpretado y compilado. BASIC tiene de los dos. RQ es compilado. Hay otros BASIC que son interpretados. En general, el compilado más rápido, diría en el 100% de los casos, pero muchas veces en las computadoras modernas no se alcanza a apreciar, a menos que sea un cálculo monstruoso, cuando está interpretado y cuando está compilado. Y como dice ahí, todos los intérpretes compiladores de BASIC evalúan primero la condición del while, y si es falsa, 0, vuelvo a enfatizar que 0 es falso para todos los lenguajes de programación que yo conozco, salta todas las instrucciones. Si es verdadero, cualquier valor distinto de 0, el compilador va a hacer, digamos, va a traducir todas las instrucciones al lenguaje de máquina, va a volver a la instrucción while y va a volver a probar la condición. ¿Hasta cuándo? Hasta que deje de ser cierta, o sea, hasta que deje de ser true. En ese momento sale del lazo y sigue la ejecución. Si no sale del lazo, ¿qué tenemos? Un caso de un lazo infinito, como hemos dicho recién, que nos obliga a decir, tengo un lazo infinito, se ha clavado el programa, me voy a el lazo que haya escrito y me fijo la condición y me fijo la variable de tipo contador, porque en uno de los dos lados está mal escrito. O no se está actualizando, la variable de tipo contador, o está mal escrita la condición. Son los dos casos de error que yo puedo tener para que se dé esto que acabamos de decir de un lazo infinito. Acá tenemos otro ejemplo que lo vamos a programar ahora, números enteros entre 1 y 20, hecho con un lazo while. En general, y quizás me estoy traicionando a mí mismo, pero si yo les pido en un problema hacer este tipo de cosas, vayan de cabeza a while. Si yo les digo, calcule la suma de todos los... Si está escrito así, arranquen usando un while. Es una recomendación de onda que les doy. Arranquen usando un while porque normalmente todos esos problemas se pueden resolver. Se pueden resolver utilizando un do loop y probablemente sí, pero vayan por el while, que es la más sencilla por el momento para ustedes. Y ahí tenemos un ejemplo. While y una condición. ¿La condición cuál es? Que la suma sea menor o igual que 20. Y dentro del while hace suma igual a suma más 1. Esa es en este caso, esa es la variable de tipo contador, y esa es la variable que está siendo incrementada, y esa es la variable que me va a dar la salida. Si yo no tengo esa línea que dice suma igual a suma más 1, ¿qué voy a tener? Voy a tener un lazo infinito. ¿Por qué? Porque suma nunca va a llegar a 20. Entonces va a quedar ahí, el problema va a estar clavado. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que me he olvidado de poner la variable tipo contador, de la cual depende total o parcialmente, como dicen las transparencias anteriores, la condición de salida. Entonces eso me tiene, cuando se clava un programa con el circulito que da vuelta, uno ya sabe que el lazo está mal escrito, o porque está haciendo mal el incremento de la variable o el decremento, o porque ha escrito mal la condición de salida y está llevando a un lazo infinito. Por eso lo enfatizo tantas veces, porque el error clásico es uno tanto de los errores clásicos. Estructura de control anidada. Como las funciones anidadas de nuestro viejo amigo Excel, las estructuras de control anidada son estructuras que van una dentro de otra. ¿Cuántas le puedo meter? La que quiera. ¿A ustedes van a necesitar anidadas más de 4 niveles? No creo. No creo realmente, porque yo soy el que le voy a escribir los problemas que tiene que rendir. Así que muy poco probable. Si tienen que anidar más de 4 estructuras de control, no están entendiendo el problema. Entonces, eso es un indicativo. Entonces, ¿qué les estoy diciendo ahí? Si tienen que, descubren que se van metiendo 4 anidamientos, mírenlo bien, porque puede ser que lo hayan interpretado mal. Un ejemplo. Ahí tenemos un while, que adentro tiene un if, y dentro del if hay un for. Hay 3 anidamientos ahí. While, condición. If, condición 2. Y dentro del else, del if, tengo un for igual a 0 to 1000, de 10.000 y acciones. ¿Y esto es raro? No, para nada.
Esto se hace mucho, muchísimo. Digamos, la estructura de control anidada, si no se lo pudiera hacer, no se podrían resolver los problemas. En realidad sí se podrían resolver, pero no se volvería loco como nos volvimos locos cuando había que programar en el ensamblador, donde no existían estas cosas. Y créanme que no se volvía loco. Otro ejemplo. Más enredado todavía, o sea, planteado. Un if que adentro tiene un while en la condición verdadera, un else if con otra condición, donde adentro hay un do loop, y en el else le puesto un select case. ¿Se pueda? Sí. Es absolutamente factible. No hay nada que me diga que este anidamiento está mal escrito. ¿Que es complejo? Sí, es complejo. Que ustedes probablemente no necesiten nada así de complejo para los problemas que le vamos a plantear, es también muy probable. Pero bueno, tenía que mostrar un ejemplo exagerado de estructuras anidadas, de control anidadas. Recuerden que van a tener esto para verlo, si quieren volver sobre ello. Terminan la clase teórica y yo se los habilito en el aula para que lo descarguen. Algo importante que quería destacar en esta cuestión. Las variables en RQBasic no necesitan ser declaradas. Quizás alguno ya se ha dado cuenta. ¿Y por qué? Surge la pregunta, ¿por qué no hacen que la declaremos con dim? Porque como está en rojo y subrayado ahí en mayúscula, es muy conveniente declararlas y además indicarle al compilador que las chequee. ¿Por qué? Para evitar los errores de tipeo. Si uno pone una variable diámetro sin acento y en lo que va escribiendo pone dímetro y me como la A. Para el compilador, si uno no le dice que las chequee, la variable dímetro es tan válida como la diámetro, solo que le va a dar el valor 0 de movida y eso me puede cambiar el resultado. Para chequear esas cosas existe esto que está ahí en pantalla. Ese pesos, y se pronuncia en inglés así, type check on, le dice eso, chequeo de tipo habilitado. Con esa directiva de compilador, pues así se llama, la vamos a ver en el código próximamente en minutos, uno le dice al compilador, amigo, chequea todas las variables, no asumas de que porque aparece está bien. Entonces ahí RQ se fija en todos los dim y en el resto de las variables. Y si hay una inconsistencia, salta y pone un mensaje de error, variable no declarada. Y eso nos ahorra muchísimo tiempo de corrección de errores. El BASIC original, para hacerlo fácil, no obligaba a eso. Y se ha mantenido esa costumbre de que no lo obligue, para ser consistente con el estándar BASIC original. Pero la inmensa mayoría de los nuevos compiladores de BASIC tienen este tipo de cosas, o una llave de seteo en el entorno que diga chequee variables para contemplar los errores de tipeo, que ocurren muchísimo. Entonces, esto que te he puesto agregado acá, lo he puesto una transparencia para que les quede escrito, gente. Para que les quede escrito y ya vamos a ver dónde se escribe esto, porque es muy útil. Y ya salimos de eso y entramos a un temita separado que vamos a ver muy poco. Lamentablemente no hay tiempo para meternos en esto, que son las estructuras de datos. Las estructuras de datos son cómo acomoda uno dentro los datos de un programa. Ustedes han visto entero, han visto real, que era el single, han visto string, pero esas eran variables individuales sueltas. Eso, el compilador decía, acá en la dirección tanto, yo tengo la variable diámetro que es de tipo entero. Listo, la variable está ahí y el tipo entero. Pero uno puede tener necesidad de hacer conjuntos de esos enteros para algo. Ya vamos a ver un ejemplo del algo en minutos. Y esos son las estructuras de datos. Permiten darle una forma acomodada, y valga la redundancia, estructurada a los datos para poder manejarlos con más facilidad. Todo se hace para poder manejarlo con más facilidad.
La creación de la estructura de control para poder programar con más facilidad. El declarar la variable para poder programar con más facilidad. La estructura de datos para poder programar con más facilidad. O sea, para que sea más rápido, más ágil y menos propenso al error el trabajo de uno. Como dice ahí, las estructuras de datos son un tipo especial de variable que tiene una estructura específica y que tiene una forma específica. ¿Para qué? Para que los pueda acceder de determinada manera. Las más comunes, el arreglo, la lista, la pila y la cola. En esta materia solamente vamos a ver un tipo de dato que es el arreglo. Y vamos a ver un objeto en RQ que sirve para eso. Hay otra estructura de datos, y estas aclaraciones están hechas porque hay gente que sabe, y puede decir, bueno, pero ingeniero, ¿hay más estructura de datos? Sí, hay más estructura de datos, pero esas estructuras de datos son notablemente más complejas de explicar y de usar, y se escapan de lo que podemos ver en la materia. Están puestos ahí para que sepan que existe, y si existe es porque se le da uso en algo, pero no la vamos a usar nosotros en esta materia. Los arreglos en BASIC tienen forma de una matriz unidimensional. ¿Se puede hacer matrices bidimensionales? Sí, se puede, pero no quiero meterme en ese camino ahora. Para ustedes, un arreglo es una matriz unidimensional, o sea, tiene una fila, como si fuese una fila de Excel, y por ejemplo, ese ejemplo que está ahí, arreg 5, tiene 5 valores, A0, A1, A2, A3, A4, que indican una posición 0, una posición 1, una posición 2, una posición 3, una posición 4. Vean que son 5, pero el ordenador arranca en 0. 0, 1, 2, 3, 4. Ordenado, tiene un orden y son de una dimensión. Y lo declaro como se dice ahí. Está el dim, el tamaño entre paréntesis y el tipo, igual que declaramos antes. Si yo digo dim, arreglo guión bajo entero de 10 as integer, quiere decir que hay 10 enteros en memoria, uno a continuación del otro normalmente. Los compiladores pueden desparramarlo como quieren, pero normalmente lo acomodan uno a continuación de otro para que sea más rápido el acceso. Siempre se busca simplificar y agilizar el acceso. Y la sintaxis de cómo accederlos a ellos es la que está escrita ahí abajo. Otro arreglo de 4 que es de tipo string, o sea, de texto. Ahí, el primer elemento del arreglo, por eso tiene 0, lo hago igual a texto inicial. Esas son las dos sintaxis con las cuales uno puede leer y escribir en un arreglo. El objeto lista en RQ, ya lo vamos a ver, aunque se llama lista, es un arreglo, pero sirve para contener elementos de texto, es como si fuesen varios edit box uno encima del otro. Texto, recalco, texto, y se trabaja con el val y con el str peso, igual que como trabajamos con los textos. Y su estructura es la de un arreglo, no la de una lista. Una lista es otra estructura de datos, no me quiero meter por ese camino porque se me va el tiempo, pero sepan que se comportan distinto a una lista de un arreglo. Lo que se llama lista en RQ se comporta como un arreglo. Yo puedo acceder a un elemento de esa lista con un índice y lo asigno a una variable, como está escrito en verdecito ahí. Listbox 1-1.item y el índice. Índice va a ser un valor numérico de 0 al tamaño menos 1. Si tiene 10 elementos, va a ir de 0 a 9. Si tiene 5, va a ir de 0 a 4. Si tiene 1000, va a ir de 0 a 999. Y eso lo cargo en una variable. O sea, yo leo el arreglo, lo tengo ahí para guardar, y yo sé que en el primero tengo algo guardado, voy y lo leo y lo asigno a una variable. La cantidad de elementos que tiene el arreglo es una propiedad del objeto listbox y la puedo leer con item count, que quiere decir cantidad de elementos. Y si yo, por ejemplo, quiero cambiar un elemento del arreglo de texto de que estamos hablando por otro, hago la sintaxis que está ahí abajo, listbox 1-1.item y entre paréntesis el orden, el ítem 3, o sea, el ítem con orden 3, ¿qué elemento es? Es el cuarto, 0, 1, 2, 3, y lo reemplazo por otro texto. Y con eso terminamos lo que es la teoría propiamente dicha. Ahora yo voy a mostrar un par de esos problemas que han aparecido como ejemplo. Recién lo vamos a abrir. Abramos el RQ
Permítanme que acomode las ventanas porque me aparecen en el otro monitor y no quieren venirse a este, por más que yo le peleé, así que tengo que acomodarlo en pantalla. Bien, ahí tenemos las ventanas habituales del entorno que ustedes ya conocen. Voy a abrir, con el botón de abrir, no quiero guardar nada, voy a abrir algunos de los que ya tengo. Por ejemplo, el ejemplo de la potencia. Ahí está. Me cerró la forma que tenía antes, eso es lo normal, y tengo una ventana, una forma en la cual tengo una casilla para ingresar la base de la potencia y otra para ingresar la potencia de la potencia. El botón de calcular, que ya esto de qué son los objetos ya creo que deberían tenerlo claro, con sus propiedades que aparecen acá a la izquierda, y otro edit con un rótulo a su lado para indicar que muestra dónde va a salir el resultado de la potencia. Y finalmente el botón salir. ¿Cuál es el código? Bueno, para ver el código, nos vamos acá a la ventana de código. Vamos a tratar de subirla un poco más para que se vea con más claridad. Por un lado, ahí está el código de salir, que es este, el end. Por otro lado, está el código del cálculo de la potencia, que, como hemos visto en el ejemplo, es una multiplicación sucesiva. Declaro todas las variables, ahí están declaradas todas las variables, la base, la potencia, el resultado de la potencia, y una variable extra que voy a necesitar para hacer el lazo, que es esa que llamo i. Entonces, lo primero que hace es ingresar, leer desde los dos edits cuánto vale la base y cuánto vale la potencia de la operación potencial que quiere hacer. Luego le asigna el invariante a la variable p, le asigna el invariante de la multiplicación, que es el 1, y hace un lazo for next de 1 hasta n, multiplicando p por la base, la cantidad de veces que sea necesaria. Si ustedes buscan en el libro de texto cómo calcula potencia, esto es así, no lo he inventado yo, créanme que es así, y luego muestra esta potencia. Pero, yo he hablado del tag check. Ahí está el tag check, lo vamos a separar para que se vea con claridad. Recuerden, se lo pone siempre al principio a todas las directivas del compilador, estas que empiezan con el signo pesos, son directivas de compilador, y uno la pone ahí y le dicen al compilador cómo tiene que comportarse. Por eso son directivas. Recomiendo que lo primero que tienen que... Eso, si está en la ayuda, está muy escondido. Esto se lo van a tener que acordar de memoria. Cómo se escribe. Fíjense cómo se que lo vamos a escribir acá con mayúscula. Ahí. Con CK. No con K ni con C. Con CK. Así que atención a eso. Recuérdenlo. Estúdienlo, no es tan complicado, es una palabra, así que lo pueden aprender. Esta directiva es muy útil que la aprendan porque les va a salvar muchos errores complicados de descubrir. Así que conviene acostumbrarse a utilizarla. Y yo ya lo tengo compilado a la potencia, le ejecuto. Se me abre en el otro monitor, por supuesto. Y ahí aparece, digamos, le pongo 2, quiero 2 a la 3. Calculo, correcto. Bien, entonces, esto es un ejemplo de un lazo for, porque el for acá, recuerden, sabe al momento de la ejecución cuántas veces va a tener que iterar. ¿Cuántas veces va a tener que iterar en este caso? Y acá va a iterar n veces. Por eso va de 1 a n. Y n ha ingresado acá antes. Entonces, al momento de ejecutarse el lazo,
ya está definida la cantidad de veces que se tiene que hacer. Y por eso se usa el for next. Y por eso este es el ejemplo del libro de texto de la estructura for next. Un ejemplo sencillo. Hasta puede ser lindo para tomarlo en un parcial, quién sabe. No tan sencillo, quizá con algo más de condimento, pero bueno, es un buen ejemplo de cómo usar una estructura. Y el otro ejemplo que tenía yo acá, no quiero guardar los cambios que he hecho, quiero el ejemplo de la suma, ese que era sumar números enteros de tanto y tanto. Bien, tengo una forma, ahí he puesto un par de cositas más en el diseño para agregar un poco de adorno a la forma. Yo no soy de ponerle colores, es una cuestión de gusto. Al ser una cuestión de gusto, si ustedes le ponen mientras se vea, o sea, si le ponen fondo rojo al botón y letras rojas, y no se va a leer lo que dice, entonces eso no es una buena elección. Pero si al botón le quieren poner fondo azul y letras rojas, bueno, decisión de ustedes. De paso me muestran que saben tocar algunas propiedades. Decisión suya. Mis muchos años de programación y las correcciones que me hicieron durante esos muchos años me llevaron a dejar las interfaces normalmente sin color. Una cuestión de gusto. En este problema era sumar los enteros entre 0 y n ingresaba por pantalla. Uno podría decir, bueno, pero entonces ¿se podría hacer con for? Y sí, se puede hacer con for. Es un ejemplo clásico del while, por eso lo hago con el while. Pero en general, no sé si me parece que ya lo hice. Uno, si se pone en el trabajo de acomodarlo, puede, con mayor o menor esfuerzo de programación, resolver cualquier problema dentro de ciertos límites usando cualquiera de las estructuras, cualquiera de las tres estructuras de iteración, cualquiera de las tres estructuras de iteración. Solo que hay una que es más conveniente que otra. Para este ejemplo, normalmente, para esto de sumar todos los números enteros, calcular el producto de todos los números enteros, vayan de cabeza al while. ¿Y qué tiene en el código? Vamos al código. ¿Tengo el type check al principio? Sí, está ahí. Porque yo ya me he acostumbrado a ponerlo automáticamente para que me marque cuando cometo un error de tipeo yo. Bueno, después, ¿qué tengo? Por supuesto, ahí está el botón de salir con su end, que suele ser el primero que pongo. ¿Para qué? Para no olvidarme de él. Entonces, antes de ponerme a programar el otro botón, siempre pongo el botón de salir y me olvido de él porque ya lo he puesto primero. Pero bueno, eso es mi costumbre, no están obligados a seguirla. Es una simple recomendación. En la declaración de variables, n suma y número, porque pedía de 0 a n, y luego la lectura de n, o sea, el ingreso de la variable, la inicialización de las variables, que sirve para que no se vayan sumando cada vez que no la clic. Después podríamos probar de qué es lo que estoy hablando. Y luego un lazo while, que va haciendo la suma más el número, y luego acá está la variable contador, que aparece en la condición, y que esa variable de contador es la última en incrementarse dentro de las instrucciones que tiene en la estructura de iteración, y en la condición de salida está que el número sea menor o igual que n. Y dentro del lazo está el incremento de ese contador. ¿Se llama contador? No, se llama número, pero es de tipo contador. ¿Por qué? Porque ya está llevando una cuenta que me va a permitir cortar el lazo en algún momento. Si yo me olvidé de escribir esta línea, o escribí mal esta otra, el programa se clava, que es todo lo que yo he venido diciendo hace un rato, de que cuando eso sucede tengo que ir de cabeza al lazo porque el lazo está mal escrito. Bueno, esos son los dos lugares donde aparece error. Por supuesto, ese también lo tengo compilado ya hecho. Ahí está. Supongamos que yo le pongo 8. Sume todos los enteros entre 0 y 8. Da ese valor. Si alguien quiere poner en el cálculo para verificar que esté andando bien, puede hacerlo. Pero no tiene que hacer nada más que eso el programa.
Por supuesto, en un caso simple como es esto, si llega a surgir algo tan simple como esto, en el parcial, pónganle un poco de adorno a la interfaz, un group box, los colores. Fíjense que los tipos de letras yo lo he cambiado. Eso no son el default del RQWork. Lo he cambiado para que, primero, que se vea más grande. Por eso me hacía acordar la vieja interfaz del Windows 3.1 de hace tantos años que usaba las letras así en negrita. Pero bueno, eso es un comentario de viejo programador. Entonces, ¿qué es lo que hace este programa? Salgamos de él, volvamos al entorno, calcula la suma de los números enteros entre 0 y n. Ahí, hubo un clean. No, que yo recuerde no están los códigos de los colores. Con bastante certeza, hay que buscarlo a ojo. Los nombres de la fuente no, pero ¿por qué no? Eso ya se lo puedo contestar, es ¿por qué no pueden estar? Uno no tiene garantía, excepto Arial y Times, no tiene garantía uno de qué fuentes están instaladas con el sistema operativo. Entonces, normalmente, pero, ya que surge la pregunta y tenemos unos minutos, yo quiero cambiar la fuente a este. Voy acá, a Font, le hago clic a los 3 puntitos, y me sale una casilla de texto donde aparece los tipos de letras que RQ me va a dejar ponerle, o sea, primero que tenga instalada una máquina, y segundo que RQ me permita, no me va a dar cualquier tipo de letra. Y me va a mostrar un ejemplo de cómo sale. Eso es lo más que RQWork les puede permitir saber los tipos de letras, porque como no todas las máquinas tienen instalado los mismos tipos de letras, no hay una forma en la que RQ le diga, excepto esto, no hay, que yo sepa, no se me ocurre la manera de hacerlo, que creo que es la pregunta que me hace usted, María. Y los colores, bueno, los colores podemos jugar con ellos. Nos vamos a... ¿Dónde está? Estoy en el botón. ¿Dónde estaban los colores de este? Bueno, no me lo voy a encontrar los colores ahora. Tampoco me voy a preocupar demasiado por ello en este momento. Y en este botón. Buscaba el color de fondo, eso es lo que estoy queriendo cambiar. No el color de la fuente, que uno lo puede cambiar con esto. Ahí le puede cambiar el color de la fuente. Yo lo que quería cambiar es el color de fondo, pero no lo estoy encontrando y no me voy a poner a buscarlo ahora. Porque hay otras cosas que quiero mencionar aparte de los colores. Al final me he ido con los de los colores esto y no me quiero olvidar de la otra, pero todavía hay tiempo. La gente que estaba el año pasado puede acordarse de lo complicado, era tan complicado en el otro entorno que usábamos que le decíamos no hagan esto, o sea que no se metan por el camino a la fuente. En este entorno es mucho más sencillo, ¿cómo se dice? Es click and select, o sea, uno elige directamente lo que uno elige, lo que uno ve, lo que uno ve, lo que uno elige, y funciona. Ese es uno de los motivos por los cuales hemos cambiado a este entorno este año, que me permite esa flexibilidad que antes no había. Veamos el color de fondo de este. María, normalmente esto se llama 00F. Ahí hay. No sé si todo el mundo lo puede ver. Encima lo acabo de borrar. Dice 00, F0, F0, F0. Esos suelen ser combinaciones de 3 colores, rojo, verde, amarillo. Rojo, verde, azul, perdón. Pero el descifrar qué color corresponde a cada combinación numérica es volverse loco. Para eso, y atinadamente, los programadores del entorno le han dado los colores básicos del sistema ahí para que lo elija y no tenga que ponerse a descifrarlo a mano. Digamos, hay un montón de colores básicos que ya están con nombre, que los puede elegir de esa lista.
Pero bueno, si quiere experimentar, estos son valores hexadecimal, por eso aparece el F ahí. Los caracteres hexadecimal se escriben con los números hexadecimal se escriben con los caracteres de 0 a 9 y las letras de A a F. Eso ustedes no tienen por qué saberlo. Otras ingenierías sí lo ven, pero ustedes no. Descifrar, me está por salir una mala palabra y me estoy trabando constantemente, descifrar la equivalencia de este valor numérico a color es un laburo bastante tedioso. Si lo quiere hacer y anotarlo, siéntase libre, pero yo les recomiendo, en el parcial sobre todo, directamente elija un color de ahí, de la lista, y a otra cosa. No se meta en camisas de 11 varas, para usar una vieja locución española. ¿Qué más quería mostrar? Quería mostrar, vamos a un archivo nuevo, no grabamos este. Bien, quería mostrar el list box que está acá arriba. Ahí está el list box. Fíjense que en el momento que yo lo he agregado, ha aparecido acá en el código que está atrás. Se me ha quedado el inspector allá, no quiero tener a la vista. Y a este no quiero tener adelante. Bien, a esto lo puedo redimensionar sin problemas y le puedo poner valores. Recuerden que aunque uno escriba un número acá, sigue siendo texto, como los edit box, para eso existía el val. Entonces esto es una serie de casillitas con texto, pero para uno de los problemas del práctico les va a convenir esto. Yo voy acá, selecciono, no quería entrar ahí, pero bueno. Selecciono, no le hago doble clic, lo selecciono, y me voy acá al inspector, vamos a agrandar un poco, y acá donde dice ítem, y no es anómalo que diga strings, porque ¿qué tiene? Adentro tiene texto, o sea, strings. La palabra string en inglés equivale a cadena de texto. Si uno hace clic en el botoncito que aparece a la derecha, me permite llenarlo o prellenarlo a ese edit con números. No, recuerden que eso es texto. Entonces, uno le puede poner si uno la va a usar para cálculo numérico, tiene que pasar por la función val. Entonces, ahí ya queda precargado. Y si uno quiere leer ese 45, tiene que ser le cambiamos el nombre, como le gusta a Alejandra, le cambiamos el nombre por uno más ameno. Se va a llamar lista. Ahora, entonces, cuando uno quiere hacer referencia a el elemento 0, el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3 y el elemento 4, ¿qué va a escribir? Va a poner en el código lista, punto, y eso está en la teoría, en lo que acabo de dar de teoría, ítem 0. Ese es el primero. Si yo lo quisiera cambiar al 45 y ahí ponerle otra cosa, ¿qué tendría que poner? Tendría que poner algo así. Si yo quisiera leerlo al tercer elemento, o sea, al 89, ¿cómo tendría que hacerlo? Tendría que tener una variable, que si es numérica, voy a tener que pasar un val, lista.item de 2. ¿Por qué de 2? Porque el tercero, 0, 1, 2. Dos paréntesis. Y así puedo, vean la ayuda, en el archivo objetos RQ se hace mención a las propiedades y los métodos que uno puede utilizar para trabajar con el listbox. Esos archivos que los dejé yo en el aula para que lo descarguen, no los tengan juntando tierra en su PC, sino que léanlo. Esos están en castellano. Lo sé muy bien porque lo escribí yo hace muchos años. Así que, y estaban pensados para que ustedes puedan tener una lista de los objetos más usuales con sus propiedades y métodos más usuales
escrito en castellano por si tienen mucho problema para leer la ayuda. Así que lean ese archivo y el archivo de estructuras y el de proceso, léanlo, estudienlo porque les va a ser útil. No van a estar en la máquina del parcial, así que ojo a ese piojo, no van a estar en la máquina del parcial. Bien, entonces esto, decía yo, es la lista que equivale a un arreglo. ¿Puedo escribir un arreglo aparte de que no sea visual? Sí, claro que puedo, pero en general cuando hago cosas, programación visual, suelo elegir objetos visuales. Y el listbox es un objeto visual que es un arreglo que lo puedo acceder con un índice. Recuerden que esto es índice 0 el primero, índice 2, índice 1 el segundo, 2 el tercero, y así. Y la cantidad de elementos, en este caso 5, lo puedo leer con una propiedad que acá no figura, pero sí figura en la ayuda y en el objeto RQ que se llama lista.item count. Esa propiedad me devuelve un entero que es la cantidad de elementos ¿Y qué he usado ahí? He usado el guión bajo para reemplazar los espacios. Entonces, la cantidad de elementos de la lista lo puedo leer con el item count, que para eso existe. Entonces, si uno tiene que recorrerlo, si uno tiene que ir desde el primero hasta el último preguntando cuánto vale, cuánto vale, cuánto vale, cuánto vale, y hay un ejemplo en el práctico de esto, usa eso. O sea, es decir, voy desde 0 hasta cantidad de elementos, leyendo con val, viendo cuánto vale cada uno de esos. Bien, esto era todo lo que yo tenía anotado para mostrar no, me estoy olvidando de algo. De algo que me han preguntado y que puede ser muy útil. ¿Cómo poner una imagen? Existe el control QImage, que no me acuerdo si estaba en la lista de objetos RQ. Si no lo está, lo estamos mostrando. Pero no le pidan demasiada maravilla a este control. Primero, no les va a redimensionar la imagen que ustedes pongan adentro. Probablemente se la recorte. Segundo, tiene que ser un BMP, no puede ser un JPG, por ejemplo. Los archivos de imagen BMP son más grandes que los JPG. Hubo en el problema 1, en el práctico 1 ya a mitad de año, ya se nos ha pasado tanto tiempo, había un problema que pedía compararlos. Entonces, para elegir, ¿dónde está el inspector? Elegir la imagen que uno tiene que poner acá, tiene que ser un archivo BMP. Yo descargué de internet porque no tenía ninguno en mi PC. Entonces, en la propiedad BMP, esos 3 puntitos que aparecen ahí, que nos llevan a todos lados, uno va a load, o sea, cargar, y busca en alguna carpeta, yo lo tenía en mis documentos, creo. Ya me he olvidado dónde le dejaba la imagen. Busca un BMP, vamos, está en el escritorio. Denme un segundo. Voy a utilizar las herramientas de búsqueda esas que le hemos dado también. Ahí está. Ya sé. Ahí está. Ese es un archivo de extensión BMP. Lo elijo, le doy a abrir. Ahí se aparece una muestra. Le doy OK. Y ahí está una imagen. La propiedad stretch, si uno la pone a true, lo estira, pero en las pruebas me ha pasado que no siempre ese estrecho lo hace hacia afuera. Si uno quiere hacer hacia adentro, perfecto, Tomás. Es más, se usaban los BMP, se usaba el Paint para hacer los BMP.
digamos, y no solamente el Paint, hay todo visualizador de imágenes le permite normalmente guardar un JPG con otras extensiones, o sea, con otros formatos. Hay Irfan, Gquickie, muchos más que no me acuerdo, que son específicamente visualizadores de archivos de imagen que le permiten hacer la traducción entre BMP y JPG, JPG y BMP. Si hubiésemos tenido tiempo, podríamos delirar sobre la diferencia entre JPG y BMP. ¿Por qué uno es más grande? ¿Por qué otro es más chico? ¿Por qué uno es mejor? ¿Por qué otro es peor? ¿Por qué este es más fácil? O sea, acá los programadores de RQ han ido por el camino sencillo y plata. Y ya vamos a ver de qué plata estoy hablando. BMP es una representación 1 a 1. Acá, cada byte del BMP es un píxel en la pantalla. Así, derecho. Cada byte es un píxel. El JPG, primero que está comprimido con un algoritmo que no es libre, es propietario, del Fraunhofer Institute de Suiza, si no me falla la memoria. Entonces, si uno quiere hacer una decodificación de un JPG, tiene que pagar la licencia al Fraunhofer Institute. Entonces, no todo el mundo quiere hacer eso. Por eso, los programadores de RQ han decidido, no le vamos a pagar, solamente puedo cargar imágenes de tipo BMP. Además de que es más sencillo de programar el proceso de rasterización, o sea, del rastreado de byte a byte para equivaler los píxeles, es mucho más fácil en un BMP que en un JPG por lejos. Y ese es uno de los motivos por el cual lo usa BMP. Alguien me preguntó, por eso lo tengo anotado, no me acuerdo quién era el alguien, y eso es lo que yo tenía anotado para decir hoy día, y como faltan 14 minutos, me habían hecho una pregunta por correo que me gustaría que me la hagan de vuelta, que fue Ariñez. Usted me había hecho una pregunta, ¿quiere hacer la pregunta para todos sus compañeros? Así yo la contesto en público. Bueno, yo le había preguntado si usted se puede explayar más en explicarnos sobre qué hace o qué podría hacer un ingeniero civil que sabe programar. Perfecto. ¿Por qué lo... Disculpe. Y también enfocarse un poco en la parte más científica y no tanto de salir a la calle y construir edificios. No lo estoy poniendo en evidencia acá ni lo quiero señalar en nada. Me pareció muy buena la pregunta. Me pareció que hay una inquietud que no solamente usted puede tener, que la pueden tener sus compañeros también, y le quería reconocer el mérito. Por eso quiero que la haga usted a la pregunta. Crack20 pregunta, como ingeniero civil interesado en la programación, ¿qué puede hacer? Tengo un ejemplo. El ejemplo 0 es el ingeniero Isla Calderón, que los que sigan en la carrera lo van a tener en 2 años, si van año a año. Él fue alumno de la... No fue alumno de la materia, pero sí su proyecto final fue hacer, programando en Excel, utilizando el VBA, Visual Basic for Applications, que tiene la misma sintaxis del RQ, hacer en Excel el diseño de un programa para ingresar en una planilla Excel los valores de las tensiones de un reticulado. O sea, no sé si ustedes han visto alguna vez las cosas que sostienen, para usar un ejemplo burdo, los tinglados que tienen una viga que tiene alambrecito en el medio, por decirlo así. Perdón para los ingenieros civiles, pero ustedes todavía pueden no saber qué es eso. Bueno, esto hecho en Excel le permitía ingresarle las cargas, o sea, el peso que tiene apoyado, y dibujar cómo se deforma. Y lo hacía Excel, y lo hacía programando, un lenguaje que es igual a este. Y se recibió con eso, entre paréntesis, un proyecto espectacular. Me saco el sombrero con el ingeniero Calderón, Isla Calderón, porque me pareció muy buen trabajo, era un excelente proyecto final, y eso es un ejemplo, y no sé si él lo vende o no, pero bueno, ese es un ejemplo obvio
directo, más que obvio, de lo que me preguntaba usted. Y para el lado científico, si usted, una vez recibido, sigue en la facultad dentro de un grupo de investigación que trabaje, por ejemplo, con lo que mencioné hace un rato, elemento finito, el grupo del doctor Etze, por ejemplo, trabaja en eso, y tiene que programar. Desconozco exactamente qué están usando ahora para programar ellos. Usaban Fortran en algún momento, también han usado C en algún momento, y bueno, eso no se los dan a ustedes en la carrera, ninguno de esos dos lenguajes. Digamos, un ingeniero civil normalmente no los necesita, a menos de que decida quedarse en la facultad como docente investigador, en cuyo caso va a tener que aprender el lenguaje que le exijan aprender. Así como fue Fortran en muchos casos, así como fue C en muchos casos, puede ser hoy en día puede ser Python o puede ser Java, depende de lo que esté de moda, porque la moda influye mucho en la ingeniería, ríanse o no, depende de lo que vengan los entornos, porque hay entornos que le permiten, pueden tener que aprender a programar en MATLAB, que tiene su propia sintaxis, que es un entorno específico de cálculo. Me aclaran por privado que todavía está usando el doctor Etze Fortran. Bien. Comentario secreto entre nosotros, a mí no me gusta el Fortran, pero bueno, eso ya es una cuestión de gustos. Una broma interna. El Fortran es un lenguaje científico por excelencia, Cagninti, así que si pretende seguir en el área de la programación científica, vaya buscando documentación sobre Fortran porque la va a necesitar. Se parece a lo que hemos visto en algunas cosas, es diferente a lo que hemos visto en otras. Si todos los lenguajes fueran iguales, no habría varios lenguajes, habría uno solo. El Fortran tiene cosas parecidas, tiene estructuras parecidas, tiene cosas para el manejo matemático más potentes que BASIC. Se diseñó allá en la noche de los tiempos, mucho antes que BASIC, se diseñó en la época de la computadora, se trabajaban con tarjetas perforadas. Si alguien no sabe qué es eso, puede buscarlo, la prehistoria de la informática. Y no sé si con eso contesto su pregunta, Cagninti. Le doy un ejemplo de aplicación de alguien que se ha recibido con programación como la que ven ustedes, a otro nivel, pero bueno, se estaba recibiendo con un proyecto final. Él tuvo que aprender por su cuenta el Visual Basic for Applications. ¿Le preguntó al ingeniero, a mi predecesor? Sí, le pregunté muchísimo, por algo era el tutor de su proyecto final. Y quizás algunas cosas que yo programé terminaron en lo que hizo el ingeniero Calderón por transferencia interna, pero bueno, esos son detalles. Y lo de la programación científica que también me preguntó, el ejemplo que acabo de dar del grupo del doctor Etze, el que yo conozco, porque no conozco todos los grupos de investigación de la facultad, ni tengo por qué conocerlos tampoco, pero creo que con eso su inquietud y la de algunos de sus compañeros que pudieran tenerla, creo que la he evacuado. Si hay alguna otra duda, tienen 7 minutos si la duda es trivial, y si la duda es muy interesante, puedo seguir hablando, pero bueno, ya me está empezando a doler la garganta. Con esto no quiero decir corten acá. La duda, la inquietud que tengan para hacerlo, la hacen ahora. Recuerden que esta es la última teoría, así que ya no nos vamos a ver así, excepto esporádicamente. Así que si tienen alguna duda, gente, este es el momento para preguntarla. De todo lo que yo he estado hablando, de alguna inquietud como planteó el alumno Ariñez, lo que quieran, tenemos unos minutos para eso. Si no hay ninguna pregunta, yo por mi parte ya, permítanme que vuelva, porque no hay que confiar en la memoria, hay que confiar en los procedimientos. Yo lo que tenía... hay una observación que quizá puede ser un poco tonta, con respecto al botón de limpiar que los auxiliares han mostrado, yo también lo he mostrado, y se va a seguir mostrando. Eso no es obligatorio ponerlo, si no lo quieren poner, no lo ponen, solo que es cómodo, útil y muestra que saben un poco más.
eso. Pero lo que es obligatorio es que el problema resuelva lo que les pide el enunciado. Eso es lo obligatorio. Con eso es lo que necesitan para aprobar. Lo demás son accesorios. ¿Esos accesorios pueden subir la nota? Sí, pueden subir la nota. ¿La forma en que escriben el código va a influir sobre la nota? Sí, va a influir sobre la nota. ¿Las asistencias que han tenido va a influir sobre la nota? Pueden influir sobre la nota. Pero recuerden, hagan primero lo esencial y luego lo accesorio. Y como veo que hay gente que ya está yendo, por mi parte están liberados. Si se quieren retirar, ha sido un gusto, nos estamos viendo en la clase de consulta, o si no, ya directamente en el parcial. Mi email está siempre disponible para ustedes, pueden mensajearme por el aula también, que gracias, nos vemos, gracias a ustedes, Lourdes.